Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Aleluya. Dando gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a nuestro Dios Todopoderoso, que es el que permite todas las cosas. Así que vamos a buscar en las Escrituras, vamos a leer un salmo, el Salmo 11. Ese es el salmo donde David confía en Dios. Dice así: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapamos al monte cual ave? Porque he aquí los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre las cuerdas, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Jehová en el templo de su santidad, la silla de Jehová está en los cielos. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazo, fuego y azufre, con viento de torbellino serán la porción del cáliz de ellos. Porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar dando gracias a nuestro Señor. Padre eterno, Señor Jesús, he aquí te agradecemos, Señor Jesús. Padre celestial, oh Dios, porque lo que hay dentro de nuestro corazón, oh Dios, es agradecimiento a ti, Señor Jesús. Y también, oh Dios de gloria, Señor, esa confianza, Señor Jesús. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor, porque tú eres el gran Dios fuerte, el poderoso, Señor, la roca eterna de los siglos, Señor, ese eres tú, Señor. Sabiendo que estamos viviendo en tiempos malos, Señor Jesús, mucha gente está dependiendo de otros hombres, Señor Jesús, o aún tú lo dices en tu palabra, oh Dios, maldito el hombre que confía en otro hombre, Señor. Pero nosotros confiamos en ti, Señor Jesús, sabiendo, Señor Jesucristo, que en medio de la tempestad, en medio de las pruebas, en las dificultades, todo lo que pueda venir, Señor Jesús, tú eres quien nos sostiene, Señor. En tu mano, Señor Jesús, estamos agarrados, Señor. Padre eterno, te glorificamos a ti y te pedimos, oh Dios, si hubiera alguna persona que nos estuviera viendo en esta hora, Señor, oh Padre celestial, y está un poco, oh Dios, acongojado, Señor Jesús, oh Dios, o también vuelto en angustia, Señor, Padre celestial, dale esa confianza que Él pueda descansar en ti, Señor. Ayúdale en nuestra petición en esta hora. Mientras entonamos estos cánticos, Señor Jesús, la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Por eso hay una cosa muy tremenda que es decir, es muy fácil confiar en Dios. Pero una cosa tan terrible es que Dios confíe en nosotros. Que el Señor esté confiando que nosotros haremos lo que cumple tu palabra. Eso es una gran cosa, muy grande. Así que vamos a cantar un cántico que dice así: confío en Dios, muy cerca está de mí. Me hará vencer en la cruel tentación. Doquier esté, mi Padre amante cuidará de ti. Aleluya. Confío en Dios, muy cerca está de mí. Me hará vencer en la cruel tentación. Tan solo sé, doquiera esté, mi Padre amante cuidará de mí.
apaga el sol en su arrebol, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, muy cerca siempre está, en tierra o mar su protección me da. En mi dolor, con grande amor, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel, en luchas cruel, mi defensor es Él. Se apaga el sol en su arrebol, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, muy cerca está de mí, me hará vencer en la cruel tentación. Tan solo sé, doquiera esté, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel, en luchas cruel, mi defensor es Él. Se apaga el sol en su arrebol, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, muy cerca siempre está, en tierra o mar su protección me da. En mi dolor, con grande amor, mi Padre amante cuidará de mí. Confío en Dios, quien es mi amparo fiel, en luchas cruel, mi defensor es Él. Se apaga el sol en su arrebol, mi Padre amante cuidará de mí. Aleluya. Mi Padre amante cuidará de mí. También cuidará de usted si usted pone esa confianza en el Señor. Aleluya. ¿Cuánto le gusta al Señor que el Señor sepa que nosotros estamos dependiendo de Él? Que a pesar de que vengan las luchas, las pruebas, sabemos que el Señor nos tiene agarrado de su mano. Oh, bendito y alabado sea tu nombre. Así que mi hermano y hermana y aquellos que no estuvieran viendo, ponga esa confianza en nuestro Señor. Oh, bendito Señor, y así experimentará su brazo poderoso. Amén. Así que vamos a darle la oportunidad a tu hermano que va a traer la palabra. Así que nos vemos en otra oportunidad. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos. Aleluya. Señor me le bendiga, mis amados y queridos hermanos, nuevamente en una oportunidad donde podemos traer palabra viva a cada hermano y a cada hermana que está escuchando. Es un privilegio nuevamente, sabiendo el tiempo en el cual estamos viviendo, sabiendo en las circunstancias en las cuales muchos nos encontramos, pero gracias le damos a nuestro Dios Todopoderoso, que Él siempre, siempre se mantiene fiel con sus hijos, ayudándonos, guiándonos, dándonos fuerzas para seguir adelante. Con ustedes, su servidor, su colaborador, como dice su palabra, somos servidores
¿Para qué? Para que así poco a poco vamos llevando palabra al pueblo de Dios, edificándolo, porque ese es nuestro propósito, edificar a cada hermano y a cada hermana, Dios edificando a su pueblo, Dios guiándolo, Dios llevándolos a esa perfección cada día más. Antes de comenzar, quisiera leer una parte de la palabra que me llamó mucho la atención, y es cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo escribe las edades de las iglesias que comienzan Apocalipsis. Vemos como en cada edad el Señor dice: yo sé, yo conozco por lo que estás pasando, por las situaciones en las cuales te encuentras. Y vemos que en una de esas edades, que es la edad de la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2, versículo 8 al 11, solamente este pequeño contexto, este pequeño texto que dice: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Dice aquí el hermano Branham, inspirado por el Espíritu Santo, dice: el Señor Dios Todopoderoso dice, porque es Él el que dice la palabra a través de su siervo. Yo sé. Allí está Él andando en medio de su pueblo, allí está el pastor mayor del rebaño, pero hace una pregunta: ¿detiene Él la persecución? ¿Retiene la tribulación? No, no lo hace. Él solamente dice: yo sé tu tribulación, de ninguna manera estoy negligente de tu sufrimiento. Y vemos ejemplos de la palabra cuando aún dice su palabra en Hebreos 5, versículo 8 y 9, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Aún Jesucristo, estando en esta tierra, tuvo que sufrir, tuvo que pasar por pruebas, por luchas, tuvo que ser tentado, y por lo que padeció, dice su palabra, Él aprendió la obediencia. Si no sufrimos con Él, entonces no podremos reinar con Él. Usted tiene que sufrir para reinar. La razón en esto es simplemente que carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Carácter es una victoria, no un don. Un hombre sin carácter no puede reinar, porque poder, aparte de carácter, es de Satanás. Pero poder con carácter es digno de reinar. Ahora, siendo que Él quiere que nosotros compartamos aún de su trono, de la misma manera en que Él venció y está sentado en el trono de su Padre, entonces nosotros, te está hablando a ti, hermana, hermano, joven, niño que estás escuchando, nosotros tenemos que vencer para sentarnos con Él. Y el sufrimiento tan pequeño y temporal por el cual tenemos que pasar ahora no es digno de ser comparado a la gloria tremenda que será revelada en nosotros cuando Él viene. Es tremendo esas palabras. En otra oportunidad, el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles: bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren, y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que no importa las circunstancias, los problemas, las dificultades por las cuales usted, hermano, hermana, joven, niño, pueda estar pasando, todo esto tiene un propósito. Y el propósito de nuestro Dios Todopoderoso es que aprendamos a cada día ser más obedientes, a que aprendamos a través del sufrimiento de todas esas cosas, para que cuando Dios nos dé una orden, cuando Dios nos dé una instrucción, lo hagamos correctamente como Él quiere que lo hagamos. Así que esto es para que sigamos adelante. Como dijo el apóstol Pablo: prosigo al premio, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Tenemos que proseguir a esa meta, porque nosotros no somos cobardes para devolvernos de la batalla. No, nosotros somos valientes. ¿Por qué? Porque vamos con Él, con el Dios Todopoderoso, no con ejército ni con espada, mas con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Así que tú, joven, es momento de que también te levantes, sigas adelante, busques más de Dios, busquemos más de Dios, y que cada día, porque Dios quiere usar a cada instrumento que se rinda en su mano, Dios quiere hacer grandes obras, grandes maravillas. No dice su palabra: estas señales seguirán a los que creen. Entonces, si estamos creyendo en esta palabra, si estamos creyendo, entonces estas señales tienen que seguirnos.
Así que es un privilegio verdaderamente saber que estamos en la noticia de nuestro Dios Todopoderoso, que no estamos ausentes de lo que Dios quiere que sepamos. No, cada día Dios nos está dando más y más y más de su palabra a su tiempo. Y es una responsabilidad verdaderamente. Agradecidos estamos por aquellas personas, aquellos hermanos que Dios le ha puesto el sentir de orar por los ministros, que Dios le ha puesto el sentir de orar por aquellos vasos que Dios está utilizando. Verdaderamente estamos agradecidos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te fortalezca y que Dios nos ayude a seguir adelante y que todos podamos lograr esta meta, que es llegar a ese día donde lo veremos como Él es. Busquemos en nuestras Biblias, hay dos escrituras. La primera que vamos a buscar es en San Juan 8. San Juan 8, leeremos desde el versículo 44. Y la segunda escritura que vamos a buscar está en Mateo 4, el versículo 17. San Juan 8, desde el versículo 44, lo leeremos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y aquí está este versículo, el 47, dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Volvámoslos a repetir. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Aleluya. Ahora vayamos, Mateo 4, desde el versículo 17. Mateo 4, el versículo 17 dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gloria a Dios. Inclinemos nuestro rostro para orar. Amantísimo Padre Celestial, invocamos tu nombre santo y glorioso, el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Agradecidos estamos contigo, Señor, por la fuerza que nos das cada día, Señor. Como dijo Job, tú das fuerza a tus hijos, Padre amado. Señor bendito, te rogamos que seas tú, Padre amado, en estos momentos que estamos llevando esta palabra, Señor, que seas tú, Señor, revelándole, Señor, esta palabra viva y eficaz a aquellos corazones, Señor, que están siguiendo cada día, que quieren más de ti, Señor, que quieren aprender más, Señor, que quieren aferrarse más a tu palabra, Señor bendito. Te rogamos que seas tú, Señor, instruyéndolos, enseñándolos a través de estos vasos, Señor, sabiendo, oh Padre de la gloria, la responsabilidad que tenemos, sabiendo la responsabilidad que tenemos de llevarle una palabra, Señor, a tu pueblo, y que no seamos nosotros, Señor, que no sea nuestra manera de pensar o nuestra manera de hacer las cosas, que seas tú, Padre amado, Dios mío, usando estos vasos, Señor bendito. Oh Padre amado, tú conoces las necesidades que hay en tu pueblo, tú sabes, Señor, como tú lo dijiste en tu palabra, yo sé.
tu tribulación, yo sé tu prueba. Tú no estás ausente, Señor, por lo que nosotros estamos pasando, Señor. Pero tú sabes, Padre amado, que a través, Dios mío, de estas pruebas y de estas luchas, a través de este sufrimiento, aprenderemos lo que es verdaderamente ser obedientes a ti, Padre amado. Te rogamos que seas tú, Padre amado, llevando esta palabra, Señor, y ayudándonos, Señor bendito, y que tu palabra corra y sea glorificada. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gloria y alabanza le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos cómo Jesucristo, como dice su palabra, comenzando su ministerio, cuando Jesús comenzó a predicar, las primeras palabras que dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí quiero hacer un énfasis de lo que verdaderamente, cómo es tan importante, y más en este tiempo que estamos viviendo, donde el mundo se ha contaminado de una manera tan excesiva, donde los deseos carnales de las personas cada día van más en exceso, van fluyendo cada día más a plenitud, porque así como los hijos de Dios van avanzando, así el diablo también está cada día metiendo más y más y más corrupción, más y más pecado en el mundo en el cual estamos viviendo. Por eso es que, como dice su palabra, no os conforméis a este mundo, porque los hijos de Dios ya no andan conforme a la carne. En otras palabras, lo dijo más claro en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Viendo en el mundo lo que está pasando, como Él mismo lo advirtió, en los posteros días se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos maestros, se levantarán falsos profetas. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo que en el mundo fluye tantas profecías falsas, estamos viendo que en el mundo está fluyendo tantas doctrinas, tantos dogmas, tantas religiones, tanta comodidad para que la gente cada día se sientan más cómodas en las iglesias. En las iglesias verdaderamente vemos cómo el entretenimiento se ha puesto cada día. Las personas, los llamados a llevar esta palabra de Dios, lo único que están haciendo es entreteniendo un pueblo y no los están llevando a la verdad, no los están llevando al verdadero arrepentimiento, no los están llevando a lo más importante, como dice su palabra, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Y ahí vemos cómo el ser humano, cómo la persona quiere tomar o tomó la autoridad de la iglesia, tomó la autoridad de las ovejas que son de Dios, porque como dice su palabra, Él constituyó apóstoles, maestro, evangelista, pastor, profeta, pero sabemos que la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo, y Él constituyó, Él fue el que te constituyó en ese lugar. Ya que tú quieras tomar tus propias decisiones, ya que tú quieras guiar al pueblo a tu manera, ya lo estás haciendo de la manera incorrecta, porque no estás siendo la guianza de Dios, estás siendo la guianza del hombre. Y cuando el hombre interviene en lo que Dios quiere que su pueblo sepa, que su pueblo escudriñe, entonces ahí es donde verdaderamente vemos el fracaso espiritual de las personas. Quizás podamos ver que la persona tiene dinero, quizás podamos ver que la persona está bien, se ve que espiritualmente está bien, pero Dios es el que escudriña lo más profundo del corazón, porque por fuera podemos ver a una persona bien, pero ¿qué es lo que nosotros no somos quien para jugar? Pero vemos muchos casos de personas que en la iglesia van muy tranquilamente, pero cuando salen de la iglesia hacen cosas que no deben de hacer, buscan cosas que no deben de hacer, ven cosas que no deben de ver. Entonces Dios no está Dios ahorita en este tiempo no está jugando con nadie. No dice su palabra: no ignoréis que sois templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y un templo de Dios no puede estar sucio, porque Dios no va a morar en un templo sucio, porque verdaderamente Dios es un Dios santo, y el pecado te aparta completamente de la presencia de Dios. Si tú estás en pecado y quieres servirle a Dios, no va a haber una completa unidad, no va a haber armonía, porque como dice su palabra, no podéis sentaros en la mesa de Dios a comer y no podéis sentaros en la mesa de los demonios. O tentaremos a Dios, somos más fuertes que Él, tentaremos a nuestro Creador, tentaremos a nuestro Maestro, tentaremos al pastor de estas ovejas. Jamás. Nosotros no somos quienes para decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, porque Dios no es un abuelito, no. Dios es el pastor, Él es la cabeza, y si Dios está dando instrucciones es para que tú prestes atención. Si Dios te está hablando es para que no solamente oigas, sino que actúes
sino que tengas fe en que es Dios el que te está hablando a través de estos vasos. No que porque es un joven el que te está hablando, no porque es un niño, porque hemos visto cómo Dios hasta a los niños los está usando, a niños de 13, 14 años, 12 años. Vemos a un Jesucristo en la sinagoga predicando la palabra de Dios a sus 12 años. A sus 12 años ya Jesucristo estaba predicando la palabra de Dios en la sinagoga, y aquellas personas quedaban asombradas de ver lo que Él estaba hablando, de ver aquellas enseñanzas. Y Dios en este tiempo está levantando a todo aquel que quiera ser usado, a todo aquel que se esté apartando del mal, a todo aquel que se esté apartando del pecado, porque ahí es donde está la clave. ¿Quieres saber tú si eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? La palabra dice en 1 Juan 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio peca. Pero dice su palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para disipar las obras del diablo. Para esto apareció Jesucristo, y vemos cómo Él comenzó a predicar y a decir arrepentíos. Y en este tiempo que estamos viviendo, esta palabra de arrepentíos es muy importante que las personas la escuchen. ¿Para qué? Porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero ¿cómo va a saber una persona si no está escuchando nada? Si los instrumentos que Dios quiere usar, si los testigos que Dios quiere usar para que hablen de su palabra se están quedando callados en este tiempo. No podemos, mi hermano. Si Dios te dice que hable, tienes que hablar. Si Dios te dice, di esta palabra, di aquello, di esto, no tengas miedo. Es Él el que lo está diciendo. Es Él el que quiere que esa palabra fluya, que esa palabra corra y sea vivificada a través de tu labio. Él quiere que tú le des libertad al Espíritu, porque dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ya todo temor tiene que ser quitado a un lado. Ya no es momento de que en estos tiempos estemos caminando con temor. Ya no es momento de que en estos tiempos estemos caminando con miedo. Porque aquel que esté caminando con miedo, aquel que esté caminando con temor, que esté dudando, va a ser una presa fácil para el diablo. Porque su palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquel que se deje devorar, aquella presa fácil que le esté dando cabida al enemigo, que le esté dando... porque el enemigo viene y él te sirve el plato. Y tú ves, porque nosotros tenemos un libre albedrío. Tú ves si vas a comer de ese plato, tú ves si vas a tomar esa tentación, si vas a caer en esa tentación. Pero ahí está la clave que Jesucristo dijo: resistí al diablo y de vosotros huirá. En este tiempo, y esto es para aquellas personas que nos pueden estar escuchando por primera vez, esta palabra que Jesucristo dijo es la misma palabra que te podemos decir ahorita: arrepiéntete. Es momento de que tomemos cartas en el asunto, porque esto no es un juego. El tiempo está tan cerca. Estamos viendo cómo el mundo se está acabando. Estamos viendo cómo el diablo está haciendo estrago con los jóvenes, con los niños, con las mujeres. Estamos viendo la corrupción, el pecado, cómo se ha multiplicado. El diablo, que el Señor lo reprenda, está haciendo su trabajo bien. El trabajo que Dios le está encomendando, Él lo está haciendo bien. ¿Y qué están haciendo los hijos de Dios en este tiempo? ¿Estamos haciendo el trabajo de Dios bien o lo estamos haciendo a media? Nos estamos esforzando, así como Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le dijo otra palabra: no temas. Por eso es que Él te dice a ti, hermano, no temas, no desmayes. Yo estaré contigo donde quiera que tú fueres, allí donde te encuentres, en la circunstancia en la cual se te presente. No temas, hermano. Yo soy el que estoy ahí contigo. Yo soy el que está a tu mano derecha. Como dijo el salmista: ¿de dónde vendrá mi socorro? Nosotros podemos decir lo mismo con toda seguridad. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y vemos que por la desobediencia de un hombre vino completamente la destrucción de la comunicación que había tan perfecta con Dios. Por la desobediencia de un hombre se rompió completamente el compañerismo, pero vemos que por la obediencia de un hombre llamado Jesucristo hubo una reconciliación nuevamente, un nuevo pacto que Él dijo. Él dijo que ahora pondría estas leyes en nuestros corazones. Él dijo que Él vendría a morar en vasos de barro. Sabemos que somos vasos en las manos del Señor, somos templos en las manos del Señor, y queremos ser
instrumentos en sus manos cada día. No queremos estar ausentes de lo que Dios quiere decir. Queremos estar a la disposición. Como le dijo Pablo a Timoteo, sé un buen soldado de Jesucristo, dispuesto a toda buena obra. Y sabemos que un soldado ni se ofrece ni se niega. Pero cuando Jesucristo, cuando nuestro Dios Todopoderoso haga un llamamiento y diga, ¿quién irá? ¿Quién irá y podrá llevar esta palabra? ¿Quién irá y podrá ser un instrumento en mis manos en estos tiempos que estamos viviendo donde Dios está diciendo esas palabras? ¿Quién irá? Y nosotros tenemos que decir con toda seguridad, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así como dijo Isaías, heme aquí, Señor, heme aquí. Yo quiero ser ese instrumento, yo quiero ser ese vaso en el cual tú te complazcas en morar. Así como cuando Jesucristo fue bautizado y aquella voz dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. En este tiempo en el que estamos viviendo no es para estar jugando. Si es primera vez que estás escuchando, es momento de que verdaderamente tomes una decisión por el Señor. Aquí no estamos obligando a nadie, no. Aquí les estamos llevando la palabra. Aquí estamos llevando palabra viva que está siendo esparcida por todo el mundo. Y muchas personas están escuchando, muchas personas están creyendo, muchas personas que ni siquiera están en esta iglesia, están tomando la palabra, la están atesorando en sus corazones, la están poniendo por obra, pero aún vemos que muchas personas que están escuchando la palabra, que están viendo las manifestaciones de Dios, viéndolas cerca, no están creyendo, no están tomando en cuenta lo que Dios está haciendo, lo están tomando en poco, y eso no es lo que Dios quiere. Aquellas vírgenes fatuas tomaron aquello en poco, tomaron en poco que era necesario recibir el Espíritu Santo, pero vemos que cuando quisieron que aquel Señor les abriera la puerta, no pudieron entrar porque no tenían el Espíritu Santo. Pero vemos aquellas vírgenes que verdaderamente tomaron decisión, porque es tiempo de decisión, no solamente de oír. Está bien que tú oigas, pero también tienes que tomar esa decisión. También tienes que dar ese paso. Que ya no entre duda en tu vida, porque el enemigo viene a ponerte duda para apartarte completamente de Dios. Así que si tú eres de Dios, como dijimos, el que es de Dios, Él lo dijo en su palabra, San Juan 8, el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y dijo, por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y en otra, más arriba le dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué muchas personas no pueden entender la palabra de Dios en este tiempo? Porque es el Espíritu de Dios el que tiene que revelarte esa palabra. Porque muchas personas creen que con sus interpretaciones van a encontrar las respuestas indicadas. Y no es así. Dios, en su misericordia, inspiración vino de parte de Dios para aquellos hombres, para que escribieran esta palabra. Y esa misma inspiración de Dios tiene que venir para que la persona que quiera entender, la persona que le pida a Dios revelación, es Dios el que te la va a dar. Pero muchas personas no entienden el lenguaje, muchas personas piensan que esta palabra ya es tan antigua, que esta palabra es muy antigua, que esta palabra ya está pasada de moda. Es momento, dicen algunas personas, de que saquemos nuevas Biblias. Es momento de que saquemos nuevas interpretaciones. ¿Para qué? ¿Para alimentar el pecado? ¿Para alimentar más el pecado en las iglesias? Dios no viene a alimentar el pecado, no. Dios viene a cortar con el pecado en las iglesias. Dios viene a desenmascarar el diablo y a sus secuaces. Por eso es que es tan necesario los dones espirituales en la iglesia. Por eso es que es tan necesario el ministerio quíntuple que Dios constituyó en su pueblo. Porque los dones es un insecticida para que aquellos insectos, para que aquellos pecados que están ocultos salgan a la luz y sean desenmascarados. ¿Para qué? Para el bien de cada uno de sus hijos. Porque pensamos que solamente con venirnos a congregar, pensamos que solamente con escuchar la palabra, pensamos que solamente con diezmar ¿ya estamos salvos? No, mi hermano, hay algo más allá que eso. Hay algo más allá. Y aun cuando recibimos el Espíritu Santo, no nos podemos conformar. Hay algo más allá que eso, mi hermano. Ahí es donde tienen que venir las manifestaciones de los hijos de Dios en este tiempo. Porque el mundo tiene que ver que si hay hijos de Dios. Porque Jesucristo, en otras palabras, le dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Pero nosotros no brillamos por nuestra luz propia, no. Porque ¿quiénes éramos nosotros?
Nosotros no merecíamos nada de esto. Pero fue por su misericordia, fue por su gracia que Él nos trajo nuevamente a sus pies, porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Nosotros brillamos por la luz de Él. Así como la luna brilla por la luz del sol, así nosotros brillamos por la luz de nuestro Dios Todopoderoso. Aquellos hombres no podían entender el lenguaje de Dios. ¿Por qué? Aquí está la clave, porque no eran de Dios. No podían entender porque no eran de Dios. Eran renuentes. Creían o pensaban cosas diferentes a lo que Dios vino a declararles. Lo mismo pasa en las iglesias. Dicen cosas diferentes, hablan cosas que no deben de hablar, edifican al pueblo, pero no con la palabra, sino con cosas que no van al caso, entretenimiento completamente. Pero sabemos, como dice su palabra, que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Así dice su palabra. En 1 Juan 3, el versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. ¿Quiénes son de Dios? Los que oyen la voz de Dios, dice su palabra, lo dijo Jesucristo. Y en otras palabras dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿tú conoces a Dios? Al Dios Todopoderoso, el cual estamos predicando. ¿Lo conoces o estás en contra de él? Vemos el caso de Saulo. Saulo pensaba que lo conocía. Saulo pensaba que lo estaba haciendo bien. Pero cuando tuvo un encuentro con Dios, ¿cuáles fueron las palabras que le declaró? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él pensaba que lo estaba haciendo bien, pero estaba en contra de la palabra de Dios. Líbrenos Dios de encontrarnos en esa situación de andar en contra de la palabra de Dios. No, porque nosotros creemos toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, porque estos dos espíritus son tan semejantes. Estos dos espíritus se mueven en las estructuras de la iglesia, mi hermano. Y Jesucristo se lo declaró a sus apóstoles. Él lo dijo en Mateo 24, se levantarán falsos cristos, se levantarán falsos profetas y engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Pero, como dice su palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y domingos anteriores, nuestro Dios Todopoderoso a través del pastor hizo unas preguntas. Él dijo, ¿cómo podemos diferenciar la verdad del error? ¿Cómo puedes tú diferenciar la verdad del error? ¿Cuál es la clave? ¿No es la palabra? La segunda pregunta, ¿habrá bases escriturales para examinar las profecías? ¿No dice en Tesalonicenses 5, examinarlo todo? Examinar, pasarlo por el filtro de la palabra, el filtro de un hombre que piensa, la palabra de Dios. Examinarlo todo por la palabra de Dios. Tener un celo, pero por la palabra de Dios. Una fidelidad completa y total. Otra dijo, ¿cómo podríamos nosotros tener evidencia de que es la verdad? ¿Tienes tu evidencia como testigo? ¿Tienes tu evidencia de que esto es la verdad? Dice, hay dos espíritus que ejercen fuerzas hoy, dos poderes, el espíritu de Dios y el espíritu del diablo, que dice aquí. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora, ¿cuál de los dos están en usted? Vemos en este caso cuál espíritu estaba influenciando a estos hombres que estaban a favor, no, estaban contrariando la palabra de Dios, estaban contrariando lo que Dios decía. Porque si vemos, en muchas oportunidades querían tentar a nuestro Dios Todopoderoso. En una oportunidad lo tentaron, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, cuando encontraron a aquella mujer adúltera. Y dijo, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Tomando la palabra a su conveniencia. Solamente decían lo que le convenía, pero no iban más allá, no examinaban más a lo profundo la palabra. Vemos que muchas personas están predicando solamente lo que les conviene.
Y no lo están haciendo, no lo están viviendo. Solamente puro hablarlo y hablarlo. La palabra dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Y qué le dijo Jesús? Solamente esta palabra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En otra oportunidad le dijeron, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. En otra oportunidad le dijeron, decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir? En otra oportunidad le dijeron, le respondieron, linaje de Abraham somos. No aceptaban la palabra de Dios, contradecían la palabra de Dios. No estaban en armonía con lo que Dios quería que ellos supieran. Y eran los ministros. Eran los ministros que estaban en ese tiempo. Y estaban esos espíritus en él. Y nosotros sabemos por la palabra, los espíritus no mueren, ellos pasan de generación en generación. Y son los mismos espíritus que están ahorita en los ministros, contrariando la palabra de Dios, no aceptando la palabra de Dios, buscando explicaciones que no son las correctas. Hasta que llegó un punto en el que se los declaró abiertamente y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira. Pero estos espíritus son tan iguales que engañarían, si fuere posible, a los escogidos. Y vemos en la palabra, al principio, en el tiempo de Abel y Caín, aquellos dos jóvenes trajeron aquel sacrificio. Los dos trajeron sacrificio. Los dos hicieron ofrendas a Dios. Los dos rindieron cultos a Dios. Y vemos que Caín se fue por algo muy bonito. Frutas. ¿Qué otras cosas no le pondrían? ¿Qué otras cosas no le pondría a eso? Y vemos que Abel se fue por la revelación de Dios. Abel creyó. Abel tuvo fe de que lo que habían hecho sus padres no era cualquier cosa, no. Ellos habían pecado. Y Dios les reveló que solamente dándole ya a conocer cuál era la manera en la cual Él iba a venir a esta tierra, a morir por cada uno de nosotros, un cordero limpio, sin mancha. Y vemos que hay muchas personas que se equivocan. Los israelitas esperaban un rey. ¿De qué manera no lo esperaban? Muchas personas esperan a grandes predicadores, a grandes ministros, y por eso vemos tanta sección de personas. Si no me habla el ministro tal, no hago caso. Si no me habla el apóstol fulano de tal, yo no lo creo. Pero Dios te envía al que menos sabe. Dios te envía al que ni siquiera sabe escribir su nombre. Así como le hizo el llamado, ¿a quién? ¿A quién llamó Dios? Dice su palabra, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Eran pescadores. No eran hombres de gran sabiduría. No eran hombres que tenían un gran doctorado, que habían venido de las mejores escuelas de ciencia. No eran hombres que habían venido de las mejores escuelas donde salen aquellos grandes ministros que te conocen la palabra de pie a cabeza. No, eran pescadores. Eran hombres sin letra. Porque desde ahí empezó aquel gran entrenamiento de parte de Dios hacia aquellos hombres. Para que ellos vieran, porque ellos iban a ser los testigos de que vieron de que si había un Dios grande y poderoso, aquellos testigos de que vieron, de que si hay un Dios que puede manifestarse de una manera grande y poderosa, aquellos testigos que vieron y creyeron, y por cuanto creyeron, se cumple su palabra cuando dijo, estas señales seguirán a los que creen, y por cuanto creyeron hicieron grandes señales. Por cuanto creyeron, hicieron grandes prodigios.
pero fue el Espíritu Santo en ellos fluyendo la palabra de Dios. Entonces aquellos espíritus son tan iguales. Aquellos dos jóvenes trajeron sacrificios a Dios. Trajeron algo muy bonito, se podría decir, pero Caín no entendió. No aceptó lo que Dios le dijo. No escuchó la voz de Dios. ¿No lo leímos en su palabra? Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Pero aún así Él muestra su misericordia. Él le dijo a Caín, haz como tu hermano. Él le dio, Él le ofreció su misericordia. Y Él no quiso, Él no la aceptó. ¿Por qué? Porque no era de Dios. Pero ¿cómo nosotros sabemos quiénes son los de Dios y quiénes no son los de Dios? Solamente lo sabe Dios. Nosotros podemos observar, como dice su palabra, por sus frutos lo conoceréis. Pero verdaderamente el que sabe es nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros no somos quien para juzgar. Este es del diablo, este es de Dios, este es del diablo, este es de Dios. No, nosotros no somos jueces. Dejemos a Dios que haga eso. Nosotros solamente atendamos a la palabra de Dios y seamos sinceros cada día más con nuestro Dios Todopoderoso. Los fariseos estaban en contra de la enseñanza de Jesucristo. Y vemos que aún comenzando las edades, la edad de Éfeso, la edad de Esmirna, hubieron muchos perseguimientos a las iglesias primitivas. Y uno de los que persiguieron a la iglesia primitiva, uno de aquellos hombres que estaban siendo influenciados por el diablo, fueron aún los judíos. Dice el profeta, el Espíritu Santo a través del profeta, en la edad de Esmirna, en la edad en la cual aquel hombre llamado Policarpio, un hombre guerrero en la fe, pero es tremendo. Vemos cómo este hombre se esforzó para saber los mensajeros de cada edad. Es un reto y la clave que Dios le dio es Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y vemos que comenzando dice, a fin de refrescar su mente, quiero dar a conocer otra vez cómo es que llegamos a hallar los nombres de los mensajeros a las diferentes edades. Dice, Dios en su soberana voluntad ha tomado cuidado, porque Dios cuida de los suyos, Dios cuida su palabra, ha tomado cuidado de que la historia de la iglesia del Nuevo Testamento no fuera perdido, así como tomó cuidado de que la historia de Israel no fuera perdida, por medio de, fijándole en la Biblia y confirmándola con multitudes de rollos, vasos de barro y otros artefactos que los arqueólogos han descubierto e interpretado. La palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. La palabra de Dios no puede ser cambiada. Y vemos que aquel hombre llamado Policarpio no fue el mensajero de esta de Esmirna, no, era Ireneo. Pero vemos que Policarpio, hermano, declara que Policarpio era el discípulo de Juan, el que Dios le había dado la revelación de Apocalipsis. Podríamos decir, tuvo que haber sido Policarpio, porque Policarpio fue el discípulo, pero no fue él, era Ireneo. Ahora, ¿por qué era Ireneo? ¿Por qué era Ireneo? Dice, sin embargo, porque cuando aquel hombre murió, aquel hombre llamado Policarpio murió, dice, Policarpio era en verdad uno de los santos ilustres de todas las edades en vista de una vida irreprensible. Dice que este hombre fue martirizado. ¿Martirizado por quién? Por los judíos. Los judíos, dice también que muchos judíos vivían allí, en aquella ciudad llamada Esmirna. Dice que estaba un poco al norte de Éfeso, a la boca del Golfo de Esmirna. Dice que era una ciudad donde había mucho comercio, muchas exportaciones, grandes edificios, escuelas reconocidas de filosofía, medicina. Dice que muchos judíos vivían allí y estaban opuestos violentamente al cristianismo, aún más que los romanos. Hasta, por cierto, Policarpio, el primer obispo en Esmirna, fue martirizado por los judíos, y se dice que los judíos
profanaron su día santo, el día santo llamado sábado, para acarrear la leña que habría de ser su pira fúnebre. Fueron los judíos los que martirizaron a aquel hombre llamado Policarpio. Y aún vemos que aquel hombre llamado Policarpio murió de una manera no muy buena, mi hermano. Dice que, como los poderosos santos de la edad, él dice que él se mantuvo firme, negando renunciar al Señor, y murió con una conciencia libre. Él fue puesto a la pira y fue encendido el fuego. Dice que las llamas rechazaban tocar su cuerpo, entonces fue traspasado con una espada. A pesar de todas aquellas cosas, dice, sin embargo, aún con un testimonio tan maravilloso, este estudiante de Juan el Revelador no fue militante en contra del sistema nicolaíta, porque él mismo se inclinaba hacia organizaciones. Y la palabra dice que no podemos servir a dos señores. No podemos serle fiel a Dios y serle fiel al diablo. No, Señor. Tenemos que serle fiel no solamente a nuestro Dios solamente a nuestro Dios todopoderoso, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. Entonces estas fueron unas de las cosas que Dios le reveló al profeta, una de las causas por la cual no fue Policarpio, sino que fue Ireneo, porque Ireneo, él fue militante en contra de cualquier forma de organización. Él fue militante en contra de cualquier forma de organización. Los fariseos, igualmente vemos que esos espíritus pasan de generación en generación. Los fariseos no estaban de acuerdo con lo que Jesucristo decía. Aún viendo las maravillas, aún viendo cómo la manifestación de Dios estaba en aquel hombre, no lo creían. Aún viendo el levantamiento de muertos, aún viendo cómo multiplicaba, a lo mejor estaban ahí cuando Jesús multiplicó los panes, y no creían, estaban en contra de lo que Dios les estaba revelando, les estaba diciendo. Contrariaban la palabra de Dios. Y eran ministros. ¿Cómo es que en este tiempo aún ministros no están de acuerdo con lo que Dios ha venido desarrollando? No están de acuerdo con el plan de Dios. Déjame decirte que tú no estás de acuerdo, tú no estás metiéndote con el hombre, tú estás metiéndote con Dios. Porque nosotros estamos creyendo toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros aquí no estamos buscando interpretaciones humanas. Nosotros aquí no estamos haciendo dogmas ni religiones. No, líbrenos Dios de eso. Nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Y vemos que un cristiano siendo guiado por el Espíritu de Dios, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Cuando aquellos hombres llamados Simón y Andrés, cuando escucharon aquella voz que les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquellos hombres no lo pensaron. Dice su palabra, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Ese es el llamamiento supremo de nuestro Dios Todopoderoso hacia un ministro. Dios es el que llama a sus ministros. Dios es el que le hace el llamamiento a aquella persona. Por eso es que Dios llama a aquella persona que tiene el don, porque Él sabe que a través de ese don va a poder manifestar su palabra a través de aquel vaso, va a poder manifestar sus maravillas, sus obras, porque Dios necesita instrumento en el cual pueda manifestarse. Y Él llamó a aquellos dos hombres que no sabían ni siquiera escribir, eran pescadores de hombres, pero Él sabía que aquellos hombres eran los indicados, porque Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él te predestinó a ti, hermano, hermana, joven, niño, desde antes de la fundación del mundo. Tú no estás aquí porque quieres. No, ya Dios en su soberana misericordia te trajo a sus pies, por un propósito. Él los llamó a estos hombres con un propósito. También llamó a aquellos dos hombres llamados Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Dice su palabra, ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Pero vemos que no pasó así con aquel joven rico. Cuando le hizo aquella pregunta a Jesucristo, le dijo, ¿qué me falta? ¿Cuáles fueron las palabras? Anda, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, toma tu cruz, ven y sígueme.
¿Ven la diferencia? Aquel joven rico no quería. Aquel joven rico no quería apartarse de sus riquezas. Aquel joven rico tenía tanto dinero. No podía entenderlo. No podía entenderlo. Pero solamente Dios estaba probando a ver cuál era la decisión. Porque ya Dios conocía lo que había en ese corazón. Vemos el caso cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Al que amas, sacrifícamelo. Qué cosa tan tremenda es que nosotros nos despojemos de algo que amamos, de algo en lo cual estamos acostumbrados, queremos, lo amamos, y que Dios diga, sacrifícamelo, dámelo, lo quiero. Te está estorbando la obra que quiero hacer en ti, eso que amas, yo lo quiero, suéltalo, déjalo a un lado, ven y sígueme, toma tu cruz y sígueme. Aquel joven no quiso. Y eso trajo consecuencias a su vida. Por eso es que si Dios te está llamando en este momento, Él te dice, deja todo lo que tienes. Toma tu cruz, ven, sígueme. Nosotros en esta tierra no estamos por casualidad, hermano. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y eso lo dice en su palabra. Según en Corintios 4, el versículo 10, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, para que también los frutos del Espíritu se manifiesten en nuestros cuerpos. Pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu? El primer fruto dice su palabra que es el amor de los unos a los otros, el amor hacia nuestros hermanos, el amor de ver la necesidad de un hermano, de una hermana y pidiéndole dirección a Dios, ayudar a aquella persona. De corazón, porque Dios conoce. Él dijo, yo conozco tus obras. Él conoce con qué intención estamos haciendo las cosas. Si es para que vean que estamos ayudando mucho, o es porque queremos agradarle a Dios. No agradando al ojo, no, sino agradándole a Dios. Cada uno de nosotros. Esto es una responsabilidad en cada uno de nosotros, manifestar la vida de Jesucristo en esta tierra, manifestar el amor de Dios. Y es un verdadero reto cuando la palabra dice que el amor de muchos se enfriará, el amor de los hijos hacia los padres, el amor de los padres hacia los hijos se enfriará. Es un verdadero reto, mis hermanos, en las familias mantener el amor. Dios quiere que en la familia de cada cristiano se mantenga el amor de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de la esposa hacia el esposo. Dios no quiere que haya peleas, Dios no quiere que haya desigualdades, porque entonces no va a poder Dios hacer algo grande y maravilloso en la familia, porque está interponiéndose en muchas cosas, todavía hay mucho rencor, todavía hay mucha indiferencia. Y Dios no quiere eso en la familia. Dios quiere que lo dejemos todo por Él. Los discípulos lo dejaron todo por Él. Abraham lo dejó todo por Él cuando escuchó la voz de Dios. Eliseo lo dejó todo por Él. ¿Por qué? Porque él quería seguir a Dios. Pero vemos el caso de aquel joven rico que no quiso dejarlo todo por Dios. Entonces Dios en este tiempo está buscando esos testigos fieles para que hablen. ¿Para que hablen de qué? Para que hablen de lo que han visto, para que hablen de lo que les ha sido enseñado. Como dice su palabra en Isaías 41, vosotros, nos está hablando a nosotros. Nosotros somos los testigos. Y dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, Él te escogió como un testigo fiel, porque así como hay testigos fieles, hay testigos falsos también. Hay testigos falsos que no están hablando de la verdad. Y Dios no está buscando esos testigos, Dios está buscando esos testigos verdaderos. Y Dios puso algo en ti, hermano. Dios puso algo en mí, algo que es muy esencial. Como dice su palabra, vosotros sois la sal de la tierra. Dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra, con esa sal, para que las personas tengan sed de Dios. Es por ti. Una simiente atrae otra simiente. Nosotros tenemos que atraer a esas personas. ¿Con qué? Con nuestro testimonio, con lo que están observando de nosotros. Los vecinos, en nuestro trabajo, en nuestro día a día.
tenemos que manifestar la vida de Jesucristo en nuestro día a día. Por eso es que es un privilegio verdaderamente que nosotros aceptamos lo que, como Jesucristo principió su ministerio, arrepentidos. Nosotros nos arrepentimos por la gracia de Dios, aceptamos su ministerio, aceptamos lo que Dios nos dijo y hoy podemos decir, sufrimos con Él. Entonces si nosotros sufrimos con Él, podremos reinar con Él. Podemos decir, no soy lo que quiero ser, pero tampoco soy lo que era antes. Pero una cosa sí sé decir, que ya no soy lo que antes fui. Ya nosotros no somos lo que antes fuimos. Nosotros vimos un cambio y estamos viendo un cambio y todavía falta más. Todavía falta más, hermanos. Así que nosotros no somos cobardes para que nos retiremos de la batalla, no. Tenemos que serle fiel a nuestro Dios Todopoderoso. Tenemos que seguir adelante. Él dijo, yo sé, yo conozco tus problemas y tus dificultades. Solamente pon tu confianza en mí. Es momento, joven. Es momento, hermano, hermana. Oh, Señor, que nos metamos más en profundidad con Él. Él nos está esperando allí. Él me está esperando a mí. Él te está esperando a ti también. Aun si tú no has tomado una decisión, Él te está esperando a ti también. Él te está llamando. Él dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os quiero hacer descansar. Que el Señor me les bendiga. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por las palabras que han salido de los labios, no solamente de este testigo, sino de muchos testigos que se paran en este lugar, Señor. Te rogamos que seas tú, Señor, ayudando, guiando, bendiciendo a cada hermano, Señor, cada hermana, ayudándolo, Señor. Si hay alguna necesidad, algún problema, Señor, oh, Señor, seas tú dándole la respuesta, Señor, seas tú ayudándolo, Señor. Oh, Padre amado, que se pueda beneficiar, Señor, de cada predicación, de cada palabra, que no son nuestras palabras, es tu palabra, Señor, que puedan entenderlos, Padre amado. Seas tú con cada uno de nosotros ayudándonos, dándonos fuerza, Señor. Todo se ha hecho, Señor, todo lo que hagamos se ha hecho para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Donde quiera que estén, Señor, donde quiera que estén escuchando, Padre amado, dale fuerza, Señor. Ayúdalos, Señor. Como dice tu palabra, estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es tu promesa, Señor, es tu palabra, y tú estás comprometido con tu palabra. Te lo rogamos en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.